Todo lo que no sabías del Plioceno. ¿Sabías que una iguana y una ardilla de Panamá ayudaron a crear una selva tropical en las montañas de Bolivia? Parece increíble, pero esta historia es real y te la contaré paso a paso. Bienvenido al Plioceno, el gran final del Neógeno, un periodo de cambios climáticos, mares en retroceso y un continente en transformación. Plantas y animales en constante movimiento, encuentros inesperados y separaciones que moldearon el mundo tal como lo conocemos hoy. Mantén tus sentidos en alerta y acompáñanos en este fascinante viaje hacia una evolución que también es parte de nuestra historia. Después de este vídeo no volverás a ver el planeta con los mismos ojos. Antes de seguir, suscríbete si aún no lo has hecho y deja tu comentario, tu opinión es muy importante para nosotros. Así que ahora sí, comencemos. Imagina un mundo donde tiburones realmente gigantes patrullan los océanos, elefantes gigantes deambulan por praderas inmensas y nuestros ancestros comienzan a caminar erguidos por primera vez. Bienvenidos al Plioceno, una época que fue el punto de partida para el planeta que conocemos hoy. Hace entre 5.3 y 2.6 millones de años, la Tierra estaba en plena transformación. Los continentes ya casi ocupaban sus posiciones actuales, pero el clima estaba cambiando rápidamente. Los inviernos empezaban a enfriarse y las selvas tropicales perdían terreno frente a extensas sabanas. Para los fanáticos de los datos exactos, estamos en la época final del periodo Neógeno, justo antes del Pleistoceno, en el comienzo del periodo Cuaternario, ese que nos dio las glaciaciones y la megafauna. Todo esto dentro de la actual era Cenozoica en el Eón Farenozoico. De lo general a lo particular y viceversa, pero el Plioceno no es solo un capítulo de transición, es el backstage donde se definió gran parte del futuro de nuestro planeta. ¿Y por qué debería interesarte esto? Porque entender el pasado nos da herramientas para el presente y en él, el futuro. Primero pongámonos serios. ¿Qué tienen en común un viaje entre continentes y un enorme tapón geológico? El Plioceno es la época donde el Istmo de Panamá, formado hace unos 3.5 millones de años, unió América del Norte con América del Sur, separó el Atlántico del Pacífico y cambió las corrientes oceánicas. Como si alguien hubiera reorganizado los muebles de todo el planeta. Este evento dio lugar a lo que se conoce como Gran Intercambio Biótico Americano, un desfile de especies entre continentes, ya que antes estuvieron separados 200 millones de años, desde que Pangea se dividió en Laurasia y Gondwana en el Mesozoico. Tal vez en lo más profundo del inconsciente, como si estuviera grabado en el ADN, hubo un reencuentro después de muchos años entre especies que habían estado en el mismo ecosistema hasta el Paleoceno, cuando la separación alteró radicalmente la biodiversidad. Imagínate separarte del continente de tus familiares lejanos durante tanto tiempo, sin avión, barco e internet, y luego reencontrarte. ¿Cuánto tiempo de separación? Unos 60 millones de años aproximadamente, y algunos rencores seguro se mantuvieron. ¿Tú qué opinas? Desde los grandes mamíferos hasta los pequeños insectos, todo comenzó a moverse de un lado a otro, pero ahí no termina la novela. Es que la reorganización de las corrientes oceánicas también cambió los patrones climáticos globales, la distribución de las lluvias y los vientos, como un gigante que empieza a mover los hilos del clima. Y mientras todo esto pasaba en los océanos, en tierra firme, las grandes cadenas montañosas como los Andes, el Himalaya, las montañas rocosas y los Alpes seguían elevándose, y lo siguen haciendo hoy. Esto no es algo de la prehistoria,
es una historia de nunca acabar. La energía térmica interna de la Tierra es la responsable de este fenómeno, generando un flujo de material que empuja las placas de la corteza hacia distintas direcciones, como si la Tierra estuviera estirándose y flexionando sus músculos. Y hablando de músculos, ¿te imaginas que todo este proceso se debe a algo tan básico como el calor en el interior de la Tierra? Sí. La rotación del planeta y la transferencia de calor desde el núcleo hacia la corteza son los que mantienen en movimiento a estas placas. A través de estos procesos se levantan montañas, se crean grandes fallas y lo más impresionante, las placas siguen moviéndose hoy. La Tierra nunca está quieta. El clima en el Plioceno parecía una montaña rusa, solo que mucho más lenta. Las temperaturas globales comenzaron a descender gradualmente, transformando la Tierra en un lugar más fresco y seco. Este enfriamiento no solo fue un simple bajón de temperatura, fue el inicio de un cambio radical en los ecosistemas del planeta. La Tierra de repente decidió ponerse en modo invierno. En comparación con el Mioceno, esta época fue testigo de una intensificación del enfriamiento global, que se asocia con la consolidación de los casquetes polares en ambos hemisferios, especialmente en la Antártida. A medida que las capas de hielo del Polo Sur crecían, el nivel del mar descendió y dejó en la superficie pasajes de tierra que anteriormente estaban sumergidas, pero esta modificación geográfica no solo creó nuevos pasajes de migración para las especies en el Istmo de Panamá y el Paso de Bering entre Asia y América del Norte, sino que lo que se une por arriba se separa por abajo. Lo que unió los continentes separó los océanos, acentuando aún más el enfriamiento global, que venía desde el Oligoceno y Mioceno a causa de la corriente circumpolar antártica. Desde entonces, los bosques tropicales, que comenzaron a retroceder y ser reemplazados por pastizales y sabanas, continuaron acentuándose. Esta larga transición siguió desafiando a las especies adaptadas a los bosques y marcó un cambio importante en la dieta y los hábitos de los animales. Aunque el Plioceno no fue una glaciación completa, los cambios fueron suficientes para alterar profundamente la flora y la fauna. ¿Te imaginas ser un mamífero en ese entonces? La naturaleza nos estaba dando la peor revisión de hábitat de la historia. Pero los cambios climáticos del Plioceno se explican en gran medida por la configuración de los continentes y la tectónica de placas entre las Américas, que impidieron la circulación de aguas cálidas entre los océanos Atlántico y Pacífico. Este aislamiento causó el enfriamiento del Pacífico y el calentamiento del Atlántico por la corriente del Golfo, alterando los patrones climáticos globales. Este efecto cascada repercutió en todo el planeta. En la costa de América del Sur, países como Chile y Perú experimentaron un enfriamiento significativo. Las aguas del Pacífico se volvían más frías, lo que favorecía un clima más árido y seco. Este fenómeno agravó las condiciones en el desierto de Atacama, que ya eran extremadamente seco debido a la corriente fría del Humboldt. Si pensabas que el Atacama ya era el colmo de lo seco, pues agárrate, el enfriamiento del Océano Pacífico hizo que esta región se volviera aún más inhóspita, creando uno de los desiertos más áridos del planeta. La falta de humedad atmosférica y la persistencia de corrientes frías empeoraron la escasez de lluvias, convirtiendo al Atacama en un paisaje casi sin vida, tal como lo conocemos hoy, aunque muy rico en cultura, claro está, pero eso sería muchos años después. En contraste, en la costa del Atlántico, regiones como Brasil y Venezuela se beneficiaron de aguas más cálidas, lo que trajo consigo un aumento en la humedad y más lluvias, y ahí la selva amazónica se puso a expandirse como si fuera la última fiesta en la jungla. Este cambio climático, potenciado por el calentamiento del Atlántico, permitió el crecimiento de una de las mayores y más diversas selvas tropicales del planeta.
la selva amazónica, se deshizo de las sombrillas y se metió al modo tropical total. Un caso interesante en Europa fue España, que también se vio influenciada por el calentamiento de las aguas atlánticas. Esto ha contribuido al aumento de las temperaturas y un cambio en los patrones de precipitación, favoreciendo condiciones más cálidas y secas en gran parte de la región mediterránea, un factor clave en la evolución de sus ecosistemas. Vamos, que España se fue poniendo más calurosa en la época del Plioceno, aunque no por culpa de la paella. Pero no todo fue un clima cálido y húmedo. En el extremo opuesto, Australia, en el hemisferio sur, experimentó una gran aridez en sus regiones interiores. Las fluctuaciones en la temperatura del océano y la configuración de los continentes contribuyeron al establecimiento de vastos desiertos, como el desierto de Simpson y el desierto de Gibson, que hoy dominan el paisaje interior del país. Así que mientras en unos lados llovía más que nunca, en otros el desierto ya no necesitaba ni gafas de sol. Este periodo de enfriamiento también marcó el inicio de la evolución de los mamíferos y los primeros homínidos, que debieron adaptarse a un clima más variable, así como el mundo vegetal del cual se proveerían. Este ritmo de cambio, que duraría millones de años, sería crucial en la evolución de las especies modernas. Aquí empezó la verdadera audición de plantas y mamíferos para convertirse en las estrellas del show. Si pensabas que los únicos que migran son los humanos y los animales, déjame decirte que, durante el Plioceno, la migración de especies de plantas entre América del Norte y América del Sur viajaba en taxi y tuvo un impacto directo en los ecosistemas de ambas regiones. ¿Acaso creías que las apps de transporte comenzaron ahora? Las plantas ya se las habían inventado hace mucho tiempo. Con ellas comenzaron a invadir nuevas tierras y cambiaron la vegetación de todo el continente. Los bosques tropicales de América del Sur, que en su mayoría se mantenían aislados, empezaron a recibir influencia de especies del norte, mientras que las plantas adaptadas a climas más fríos y secos, como las gramíneas y arbustos resistentes, cruzaron hacia el sur. ¿Sabías que la vegetación que encontramos en las Islas Galápagos de Ecuador tiene ciertos rasgos similares a las especies de la región tropical de América Central? Algunas plantas endémicas de las islas, como el Scalesia, comparten rasgos similares con especies de las familias de las Asteráceas, que se encuentran en la zona tropical de Centroamérica. Esto se debe a los movimientos de plantas que cruzaron el istmo y llegaron a estas islas, un verdadero crisol de biodiversidad. Las islas experimentaron un intercambio de flora que contribuyó a su rica diversidad de especies adaptadas a las condiciones únicas de las islas volcánicas. Eso era el Plioceno en acción, haciendo las maletas y cruzando fronteras. Pero en serio, ¿cómo hicieron esas plantas para migrar? No te lo imaginas, pero en realidad muchas especies de plantas aprovecharon el viento, las corrientes oceánicas y claro, los animales como transportistas. Algunas se desplazaron a través de los ríos y otros se dejaron llevar por los animales migratorios que cruzaban el istmo. Es como si las plantas estuvieran usando un taxi ecológico. Iguanas verdes, tucanes, mapaches, ardillas, monos capuchinos, entre otros, fueron partícipes necesarios en el crimen de transformación de los ecosistemas de América, según los científicos exploradores de la historia natural, verdaderos jueces y fiscales, y por esto se los condenó a vivir en libertad durante al menos 5.3 millones de años. Además, la conexión entre los continentes no solo alteró las especies, sino también los climas regionales, el flujo de flora tropical como las plantas, guanábanas, anonas y especies de maderas duras desde América del Norte incrementó la humedad en varias regiones de América del Sur. Las regiones de los yungas y el altiplano, este aumento de humedad provocó cambios significativos en los patrones de vegetación. Las zonas más áridas de Bolivia comenzaron a recibir influencias de especies tropicales, favoreciendo la expansión de bosques tropicales montanos en áreas antes dominadas por sabanas secas y pastizales.
tropicales. Este aumento de la humedad generó ecosistemas como los bosques subtropicales en el oriente del ahora país andino y la selva chaqueña, mientras que algunas zonas del altiplano, más expuestas a la influencia climática, experimentaron una transformación de su vegetación hacia formas más adaptadas a ambientes más húmedos. Plantas como las cicadáceas y algunas especies de helechos arborescentes comenzaron a establecerse, cambiando la dinámica de la vegetación y creando un paisaje más denso y biodiverso. Así que no solo el clima cambió, el levantamiento de Panamá fue como un interruptor que unió dos mundos botánicos, lo que permitió que las plantas se mezclaran y cambiaran los paisajes como nunca antes. Una verdadera revolución verde. Así que la próxima vez que veas un caotí o un venado comiendo frutas, piensa que tal vez esté modificando un ecosistema a cientos de kilómetros de él, sin siquiera imaginarlo. El Plioceno no solo fue un capítulo del pasado, su impacto sigue vivo en nuestro mundo. Los ecosistemas que hoy conocemos, desde las sabanas africanas hasta las selvas americanas, fueron moldeados por los cambios de esta era. Incluso el clima y la evolución de nuestros propios ancestros están ligados a aquel tiempo, pero mientras la Tierra tardó millones de años en transformarse, la humanidad altera el planeta en apenas siglos. ¿Estamos repitiendo la historia natural o acelerando un cambio sin precedentes? En la segunda parte exploraremos cómo el Plioceno influyó en la evolución humana, la megafauna terrestre y la vida en las profundidades oceánicas. ¿Listo para seguir viajando en el tiempo? Espero que te hayas divertido y aprendido con nosotros, viajero. Cuéntame qué fue lo que más te viene sorprendiendo del Plioceno. Te leeremos en los comentarios. No olvides compartir, darle like y suscribirte para no perderte del próximo viaje en el tiempo. Estamos seguros de que te encantará. ¡Hasta la próxima!